¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Este es otra vez en su podcast. Estamos reunidos aquí. Me agrada verlos. ¿Cómo ha estado su semana? Oh, bien, José. Ahí. ¿Qué tal? Teníamos que 15 días que no nos veíamos. Sí, 15 días han pasado cositas. Por ejemplo, ya conseguí empleo. Entonces, Eso es importante mencionarlo. ¿Vieron el podcast de eso? Hablamos bastante de ustedes, ustedes dos. sí, claro. Sobre todo es bastante interesante sobre lo que dice Edson acerca de cómo las cosas van transcurriendo en la vida, porque en realidad tiene mucha razón. A veces uno planifica cosas y no se dan. las cosas se van dando diferentes y toca tener como esa virtud de saber afrontar esas nuevas circunstancias para seguir un plan principal, por decirlo de alguna manera. Sí, claro. Eso en esa conversación estuvo muy nutrida sobre todo ese tema inspiracional que tuvimos y el papel que tuvieron ustedes dos, digamos, para que nosotros pudiésemos avanzar en temas académicos y eso. ¿Cómo estuvieron? Y bien, bacano. Vamos a tener que hacer cada uno con cada uno de ustedes, y esos pueden ser temas que podemos ir hablando después. Muy interesante. Dale, hoy traemos esta semana que ha pasado, Aguirre. No, pues estamos mirando si conversamos un poco sobre el tema del BID. Ok. En la ciudad prácticamente no otra noticia distinta a la asamblea que transcurrió en esta semana. Algunos pues la catalogan como un éxito, como un tema que va a traer desarrollo para la ciudad, pero digamos también es bueno como tener otras ópticas de qué representa la asamblea de un espacio como este, ¿no? Entonces yo creo que podríamos conversar un rato de eso y contextualizar sobre todo, porque digamos pues se habla del BID, pero pronto mucha gente no tiene claro qué es el BID, cómo surgió, cuáles son sus objetivos. Si quieres darnos un abrebocas de cómo fue. Bueno, pues el BID básicamente es un organismo financiero internacional, ¿sí? Entonces hay varios de estos organismos. Yo creo que los más conocidos son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Sin embargo, cada uno cumple como una función distinta, ¿no? No es que los tres se dediquen a lo mismo, ¿no? Básicamente el origen de estas experiencias se remonta. Hablar del sector financiero es hablar de las guerras en el siglo XX, prácticamente. Entonces, con el cierre, cuando se cerró la Segunda Guerra Mundial, que se inició por una deuda, entre otras cosas, de Alemania con el resto de Europa, pues entonces, cuando se cerró esta Segunda Guerra Mundial, se creó las Naciones Unidas, y en las Naciones Unidas hicieron un pacto para que no ocurriese nuevamente algo similar, y ese pacto reflejó más o menos como las cargas de los que ganaron y los que perdieron la Segunda Guerra Mundial. Ese pacto se conoce como Bretton Woods. Yo que lo he escuchado mencionar. Entonces Bretton Woods es un pueblito que queda allí por arriba de Washington, ¿sí? Al norte de Washington, y allí se reunieron las diferentes naciones que conformaban las Naciones Unidas, y allí hubo un debate importante entre Keynes, ¿sí? Que Keynes les había planteado a los mismos ingleses antes de la guerra que era inviable la forma como ellos le habían castigado a Alemania, y eso después generó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces ahí estuvo Keynes replanteando cómo debía funcionar financieramente el mundo, por decirlo así, cómo debían de equilibrarse. No estaba claro en esos instantes tampoco. Cómo debían equilibrarse las cargas. Y venían también los Estados Unidos, ¿ya? Pero los Estados Unidos venían de ganar la guerra, y mientras toda Europa estaba destruida, Estados Unidos estaba totalmente intacto. Entonces ahí en la discusión Keynes perdió nuevamente,
más que por la fuerza de los argumentos, por la fuerza del billete. Y lo que salió de Bretton Woods fue un acuerdo de crear dos instituciones financieras, que es el Fondo Monetario y el Banco Mundial, con sede en Washington, las dos. Incluso en algún momento se pelearon que para que una tuviese sede por lo menos en Europa o en otro continente, como para equilibrar las cosas, pero no. El acuerdo fue que, o la imposición acuerdo, es que todo quedara concentrado en Washington. Entonces, mientras el Fondo Monetario Internacional presta para que los países que tengan problemas en sus pagos, es decir, que si de un país no tiene con qué pagar, entonces el Fondo Monetario le presta a usted para que usted no le quede mal a sus deudores, mientras que el Banco Mundial presta para cualquier cosa. O sea, yo tengo un proyecto de desarrollo, voy y lo presento, yo quiero hacer este puente, yo quiero gastarme esto en empanadas, en lo que quiera. Él le presta para lo que usted le solicite. Mira, si usted tiene buen historial crediticio, no está reportado, listo. Entonces, en el data crédito internacional, que son estas Standard Pools y todas estas calificadoras de riesgo, entonces el man le presta. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? Pues que la gente presta al Banco Mundial, y cuando no tiene con qué prestarle al Banco Mundial, le tiene que prestar al Fondo Monetario Internacional para poderle pagar al Banco Mundial. Y el Fondo Monetario Internacional le pone unas cláusulas. Sí, eso me gustaría agregar ahí, y es que creo que una de las cosas que más genera críticas sobre estas organizaciones internacionales es que no es como, digamos, normalmente uno como persona, uno va a un banco, solicita un crédito y le dicen si sí o si no, es decir, si cumple o no cumple las condiciones. Pero estos organismos internacionales tienen como digamos, un aspecto diferencial, y es que ellos no solo te dicen que no, sino que al menos te dan como una guía de qué pautas debes seguir para que puedas aprobarte el crédito. Entonces te dicen, digamos, evalúan tus condiciones económicas, de pronto los aspectos de recaudo que tienes, cómo están en balances fiscales, y te dice qué cosas deberías hacer para que sea sostenible y de esa manera mejorar digamos, tu imagen de crediticia, para que puedas recibir esto. Y muchas veces hay debates sobre todo con esas medidas, es decir, de alguna manera los gobiernos terminan como subyugados a esas recomendaciones de los organismos internacionales con tal de recibir esos créditos. Sí, porque es que hay medidas que ellos toman que no cumplen con las realidades de esos países que prestan. Toman políticas que no deben ser, tanto monetarias como macroeconómicas, y eso es lo que termina debilitando, es que el país siga aún subyugado a estas entidades internacionales para que sigan aún endeudándose más para poder tratar de pagar la deuda que han adquirido con ellos. Entonces, el Banco Interamericano de Desarrollo es como una especie de réplica del Banco Mundial, pero para América Latina. Entonces eso lo crearon después, ya cuando, como en el 59, despuésito de cuando estuvo ya la Guerra Fría, estaba ya la Revolución Cubana, estaba como el tema de los Estados Unidos proteger su espacio para que la Unión Soviética no ganara. Entonces, entonces creó el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, también sede en Washington, y también pues con préstamos, digamos, cuantiosos a los países de América Latina, y con financiación pues de Estados Unidos, pero también de Europa, de China. Mejor dicho, ese Banco Interamericano, los únicos americanos que prestan son los latinos, pero ahí hay plata de todas partes del mundo. Y eso es lo que te quería preguntar, no sé si tienen claro eso, es que yo no reconozco de dónde salen todo ese dinero que tienen estas organizaciones, porque si miramos la agenda que ha tenido el Banco Mundial y el Fondo Internacional Monetario, el Fondo Internacional, es que han prestado en toda esta época de pandemia mucho dinero. ¿Y de dónde sale tanto dinero para poder prestarle a estas naciones? Sí, ellos lo que hacen es que intermedian. O sea, ellos tienen varias fuentes, digamos, de financiación. Una son sus recursos propios, su propio capital, pero básicamente el negocio de ellos es intermediar entre la banca y los estados. Entonces la banca pone la plata, por medio de esos bancos se la dan a los estados, y el banco ya sea el BID, ya sea el Banco Mundial, le garantiza al privado de que tú vas a tener con qué pagarle.
¿ya? Entonces él le brinda esa seguridad al privado de que si ese país se quiebra, el banco responde. Es más o menos la garantía. Pero la garantía él te la brinda porque al mismo tiempo tiene el mecanismo de coerción para hacer que ese Por país estas pague. medidas que te está diciendo. Sí, de hecho me gustaría meter aquí a colación una publicación que tiene Fundesarrollo en el marco de todo esto del BID. Ellos publicaron como un artículo en La República acerca de por qué Colombia. Y en ese artículo ellos se cuestionan algo, y es que Fundesarrollo dice: estamos en un mundo post pandemia, donde todos los gobiernos han tenido que haber hecho esfuerzos gigantescos para generar algún tipo de recursos de solvencia para los ciudadanos, para las empresas. Digamos que en mayor o menor medida algunos estados los han hecho mejor, otros peor, pero todos digamos que se han puesto en la tarea. Entonces, claramente ningún estado estaba preparado o estaba programado para hacer, digamos, una estrategia de ese nivel. Entonces, Fundesarrollo se pregunta si ahora lo que viene no será como una sobrecreditación del mundo, en el que, digamos, hay países, en el caso de Colombia, Colombia viene de perder 6 puntos en el PIB en el 2020, pero va a recibir recursos, y no es el único. Muchos países también han tenido, digamos que, grandes pérdidas macroeconómicas en sus estadísticas, pero igual así necesitan ser financiados. Entonces la interrogante de Fundesarrollo es si eso a largo plazo no traerá más problemas. Como dice Aguirre, en el siglo XX ya vimos qué es lo que ocurre cuando en el mundo existen problemas de financiamiento, cuando existen sobre todo problemas de pagos de créditos, y casualmente justo en este momento el mundo requiere un financiamiento por parte de alguien para los estados. Pero los estados no están en sus mejores condiciones. De hecho, todavía está oleajes de la pandemia que están pegando recurrentemente, y a pesar de que ya han iniciado planes de vacunación, todavía no se ve como que esa tranquilidad de que ya está bajando. Entonces, digamos que queda ese interrogante. Me gustaría preguntárselos a ustedes qué opinan de ese panorama futuro. ¿Creen que realmente se puede presentar esa situación en la que no se puedan pagar esos créditos? Es demasiado dinero el que se está jugando ahora y se está poniendo en lugares. Yo digo que aún está todo el panorama muy denso. Aún no puedo avistar todavía si Colombia va a poder corresponder con todos los créditos que ha asumido. Colombia está endeudado casi ya más del 50% de su Producto Interno Bruto, y eso genera algunos problemas para el país, evidentemente. Pero lo que sí creo es que no sé si post pandemia puede haber alguna posibilidad de que exista alguna recesión económica mundial. O sea, si hay algún problema económico, de pronto considero que después de la vacuna va a existir algunos colapsos de algunas economías que no van a poder pagar todos estos créditos, y hay que ver cuál es la que va a sacar la bandera ante toda esta incertidumbre que genera todo. Por ejemplo, el caso de Colombia es que perdimos 6 puntos en el 2020 y la proyección es a crecer 4 puntos durante los próximos 2 años. Es decir, por ahí dentro de año y medio estaríamos recuperando apenas la pérdida que se tuvo en el 2020. Y también, además de eso, no solamente es como saber si realmente esos créditos se van a pagar, o Aguirre, no sé si tú crees que de pronto esos créditos van con otra finalidad más que recuperar el capital en el futuro. Si es más como una estrategia una estrategia geopolítica, es decir, que esos créditos se entregan no con la finalidad de que al final me los devuelvas, porque de pronto yo sé que no me los vas a devolver, sino porque al final yo sé que el hecho de que tú estés endeudado ahora conmigo va a generar mayores beneficios para la toma de decisiones internacionales. Recordemos que todavía estamos en un marco de guerra comercial. Sí. Entonces, ¿qué opinas de eso? Es que así funciona. El asunto, a diferencia de cuando uno va a, por ejemplo, yo voy al banco a que me presten plata, el banco lo primero que me dice es: bueno, usted no tiene con qué pagar, no te presto. El banco, a nosotros como individuos, nunca nos dice: no, coja, le voy a prestar, porque después, si usted no me puede pagar, entonces yo le voy a pedir que usted se levante temprano, que usted se acueste a tal hora, que usted coma eso, que usted coma. El banco no tiene esa intención con los individuos. Pero en el caso de estos organismos sí ha funcionado como esa fórmula de: yo te presto, no tienes cómo pagarme, pero entonces, como no tienes cómo pagarme, sí tienes que ajustarte a estas medidas, ¿ya? Que son las famosas recomendaciones de política que hace básicamente el Fondo Monetario Internacional.
allí en Caracol salió una entrevista que le hacían al presidente del BID, aprovechando que estaba acá en Colombia, sobre cómo veía él la reforma tributaria. Y él hizo una salida muy, muy inteligente. Dijo, no, yo soy del BID, yo no hago recomendaciones políticas. Eso lo hace el Fondo Monetario Internacional, lo hace muy bien y ese problema es de ellos. Yo nada más suelto el billete. Pero muy probablemente la reforma tributaria, la reforma pensional, la reforma laboral, entonces toda esta agenda legislativa esté amarrada a los créditos que se están recibiendo, y muy probablemente también los intereses comerciales de Colombia van a estar amarrados hacia allá, hacia donde se realizan las exportaciones, de donde se traen las importaciones, a quien se le brindan las concesiones de recursos naturales, sí, a quien se le... Incluso, ¿quién va a construir las obras de infraestructura con las que se van a utilizar esos recursos? Entonces, ya el Odebrecht de los próximos años habrá que empezar a mirar cuál va a ser. Yo quiero preguntar algo, es si, bueno, ahora que estuvieron acá en Barranquilla le otorgaron creo que 250 millones de dólares a Barranquilla para generar algún inversión pública. Pero mi pregunta va dada si solamente el dinero per se de financiación, esa financiación que va a hacer el BID en Barranquilla es el único que va a generar desarrollo. O sea, si ellos van a tener algún acompañamiento a Barranquilla para que le dé unos consejos de dónde invertir o qué invertir para que haga de la mejor manera, utilizar de la mejor manera estos recursos que se le están dando, que además no son regalados, sino un préstamo al final. O sea, habría que mirar porque mayores detalles no han dado. No han dado. Lo que conocemos es las publicaciones de Zona Cero, del Heraldo. No. Sí, de la celebración. Pero... que es que igual Barranquilla tiene, o sea, ante todo tiene muy buenos indicadores tributarios. Okay. Por ejemplo, en el 2020 fue la ciudad que menos redujo en su recaudo tributario y supuestamente en un año, o sea, estamos hablando de una ciudad en la que, según estadísticas del DANE, el 40% de las personas, más del 40% no comía 3 veces al día, pero puntuales con sus pagos de impuestos. Entonces, claro, es algo muy, o sea, realmente es algo muy atípico, admirable en el caso de Barranquilla en su función, digamos, de gobierno, y es que logró mantener el recaudo tributario aún cuando la gente ni siquiera tenía como satisfecha la necesidad de alimentarse propiamente. Entonces digamos que son indicadores que le pegan a Barranquilla muy bien para que reciba ese tipo de créditos. Sobre eso del acompañamiento, pues yo creería que normalmente esas instituciones siempre tienen como un tema de asesoría, pero que hasta ahí, hasta una asesoría. Ellos tratan de brindar mucho esto de la libre elección de los agentes, en el que es el distrito pues el que al final conoce, dado que conoce, o mejor dicho, bajo el supuesto de que conoce sus necesidades, pues aplican la inversión a como se confiere. Pero sí hay siempre pero algo muy protocolario realmente, no es como que viene más malecón, la extensión del malecón. Aunque es muy interesante eso porque a la final, digamos, lo que se ha visto en el caso de Barranquilla es que el tema de desarrollo se quiere ver muy impulsado a través de la actividad privada. Okay. Entonces lo que el distrito trata de hacer es como incentivar sectores para atraer inversión y a partir de esa inversión generar un desarrollo. Es decir, es como la ruta más larga, pero técnicamente digamos que a la vista me imagino que organismos internacionales es como la vista correcta, ya que digamos esta idea de generar desarrollo a partir de la actividad directamente pública resulta ser insostenible. Además que si tú generas desarrollo a partir de un crédito que no representa ingresos corrientes tuyos, pues cuando se acabe eso, cuando tengas que empezar a pagarlo, vas a flaquear en ese desarrollo. Y el problema en Barranquilla es de pronto un poco con el tema de los sectores, que lo conversamos la vez pasada, y es que tenemos una categoría de distrito industrial, portuario, pero el enfoque de inversión está yendo al sector turismo. Entonces estamos tratando como de hacer dos cosas al mismo tiempo, o no sé si es que el distrito intenta migrar al turismo, desconociendo que literalmente, o sea, tenemos el nombre industrial y tenemos todo el mundo referencia a Barranquilla por su posición geográfica, por los puertos, por potencial industrial, pero estamos migrando mucho al turismo. Entonces,
Yo creería en ese sentido que puede haber como una especie de falso incentivo, y es que muchas empresas de turismo podrían venir a Barranquilla, no tanto porque exista un panorama adecuado para fomentar actividades turísticas, sino porque leen el panorama de que están hablando de un distrito que le está invirtiendo al turismo y que posiblemente es un sector o es un espacio en el que un distrito no dejaría morir industrias turísticas. Entonces, si tú eres un empresario y tienes una actividad turística, sería ideal que te fueras a Barranquilla, donde ves que el distrito le está metiendo bastante plata a ese sector, porque sabes que al final es como que es lo que más se va a esforzar en que salga bien, como para no quedar que toda la inversión está haciendo en vano. Entonces, de pronto, la pregunta sería, ¿realmente el turismo es digamos, el boom del momento? Hasta antes de la pandemia, la respuesta claramente era que sí, era que Colombia era potencial ecoturístico y que tenía bastantes ventajas, digamos, en ese sentido. Pero ahora estamos hablando de un post-pandemia donde todavía la migración de personas está muy limitada, donde todavía los deseos de viaje por destinos turísticos están demasiado limitados y le estamos invirtiendo un poco a este sector. No sé ustedes cómo ven eso, si ven que es una inversión sostenible a largo plazo. No sé, Barranquilla creo que le falta mucho. Creo que ha sido el sector el que menos se ha invertido el dinero, o sea, el más descuidado. Pero es porque la posición geográfica no ha dado. Todo el tema de tener la unión del río y el mar y el sedimento que trae desde todo el país hace de que sea muy difícil de que las playas sean demandadas o altamente turísticas, ¿no? Hay un problema ahí con todo este tema ambiental. Pero creo que incentivarlo ahora, desconociendo de que tenemos que fortalecer aún más todo toda la parte industrial, todo lo que tiene que ver con el puerto que está del lado del río, no está del lado del mar, y lo que hace que dificulta más la entrada de buques grandes, cosa que está haciendo bien Buenaventura, que está en su lado del mar, marítimo. Entonces creo que lo que debería hacer el distrito con estos dineros es repensar bien y posicionar de nuevo bien dónde está su puerto e incentivar que las empresas, o sea, crear una zona franca en Puerto Colombia. Yo apoyo el turismo, lo que está haciendo la gobernadora con Puerto Colombia, va a hacer una renovación con todo el tema del muelle y eso, pero sí creo que debe repensarse bien el posicionamiento del puerto en Barranquilla y para dónde debe estar dirigido todo este sistema de inversión. Creo que lo que le va a dar desarrollo a largo plazo a Barranquilla va a ser si ubica estratégicamente y desarrolla estratégicamente tanto su ubicación geográfica y dónde debe ubicar tanto el puerto y las zonas francas que tiene para que sigan viniendo más inversión privada. Y es súper complejo porque, por ejemplo, Barranquilla tiene en teoría 4 zonas francas, que es Sofía, Las Cayenas, la de Barranquilla y se me escapa el nombre de la otra. Y por ejemplo, en potencial industrial, Barranquilla suministra el 30%, más del 30% de la demanda de metalmecánica del país. Entonces pareciera que Barranquilla realmente tiene potenciales industriales, pero hay algo que pasa, o sea, hay algo que pasa en el ambiente que pareciera que no sé si es que no hay suficientes incentivos para que se desarrolle la industria, o si realmente la industria no se desarrollará hasta que no haya ese empujón del distrito. Sí, creo pero que sí. Ocurre algo, porque igual, digamos, el distrito hace sus empujones hacia el turismo, pero tampoco no crece. Entonces, No sé. el problema es el empujón, el problema es quien recibe el empujón. Quizás es que no han visto sus realidades bien, no saben cómo está ocurriendo las dinámicas tanto del turismo como... Es que pensar ahora mismo en turismo donde apenas estamos saliendo de la pandemia es complicado. O sea, ¿quién va a venir? ¿Y quién va a venir a Barranquilla teniendo como competidores a Santa Marta y a Cartagena? Incluso hasta La Guajira. Es curioso que anuncian la reconstrucción del muelle de Puerto Colombia, que era el muelle por donde, digamos, se desarrolló todo el potencial portuario de Barranquilla. de Barranquilla. Todo lo que conocemos. O sea, lo que era la puerta de oro de Colombia era ese muelle. Y anuncian su reconstrucción para que la gente, no para que vuelva a ser la puerta de oro, sino para que la gente vaya y se tome la selfie. Así, más o menos lo que está pasando con el nuevo puente Pumarejo, que lo anunciaron como un tema para
mejorar la navegabilidad del río, mejor dicho, para el desarrollo portuario, y terminó siendo un espacio para que la gente vaya y se tome la selfie. ¿Ya? Entonces creo yo que el tema turístico, más que por vocación, es porque hay una realidad objetiva, que es la imposibilidad de seguir desarrollando esa industria y seguir desarrollando a partir de esa industria el tema portuario. Y no es una realidad únicamente, creo yo, de Barranquilla, es que la desindustrialización es un fenómeno global, ¿sí? Y lo vemos en las ciudades industriales de Estados Unidos, en Detroit y todos estos lugares donde se desarrollaba industria pesada y hoy parecen casi que ciudades fantasmas. Okay. Entonces creo yo que a Barranquilla le ha golpeado un poco esto de la desindustrialización de algunos lugares geográficos donde históricamente se desarrollaban esas actividades, y como no hay más que hacer, entonces nos toca el rebusque. Y el rebusque que ha encontrado el distrito como política pública ha sido, bueno, entonces rebusquémonos con el turismo y vamos a traer gente a que se tome selfies, porque es que en realidad no hay más para dónde coger. Lo preocupante no es eso, lo preocupante es que estemos metiéndole tantos millones de dólares a una actividad que no da lo mismo que tú decir, no, que con eso vamos a montar un complejo industrial para producción, yo qué sé, de máquinas o de bienes de capital. No, vas a gastarte un poco de plata en hacer monumentos y en pavimentar vías y en cosas que Exacto, es que yo creo que, digamos, gran parte de la incertidumbre sobre Barranquilla es que, a pesar de que es una buena noticia que, digamos, un distrito reciba esa cantidad de dinero, el problema es que no es un distrito que uno tiene claridad de qué rumbo lleva. O sea, es como si se ganara una lotería de un momento a otro, y entonces en realidad en este momento en cuanto a Barranquilla no se sabría con claridad qué esperarse. El peor escenario sería que se haga una inversión que a la final pues no sea sostenible y no genere rendimientos sociales, pero ese sería como el peor caso, y es como lo que de pronto muchas personas pueden considerar que es lo que podría llegar a ocurrir dado las inversiones últimas que ha hecho el distrito, porque también tiene un antecedente, como dice Aguirre, de remodelación de un puente con una expectativa, pero la realidad totalmente diferente. Y así ha ocurrido con diferentes obras que ha generado. Digamos que tienen una expectativa, pero al momento de que se hace y se toman la foto, pasan unos 3 meses y nada de lo que se había prometido ocurre. Entonces digamos que el gran temor un poco sobre Barranquilla es ese dinero, ¿para qué será? Es muy bonito cuando en Zona Cero aparece que es para reconstruir el centro, para desarrollo social de la ciudad, porque el título queda muy bien, sí. Pero realmente, o sea, no sabemos hacia dónde apunta ese desarrollo, y por lo que se ha visto el distrito tampoco no tiene claridad de un desarrollo. Y era por eso que les preguntaba si había acompañamiento, porque es que si es el banco, el BID, entonces si va a generar desarrollo, la idea era si existía algún acompañamiento para que la ciudad estuviera enmarcada eso. Y con eso yo quería preguntarles si creen que hay una mala lectura entre estos hacedores de política, o sea, si los dirigentes no tienen claro cuál es el rumbo, o no leen, o no tienen una lectura asertiva a cuál es la problemática que tiene la ciudad. O sea, haciendo puentes para que pueda haber navegabilidad dentro del río, pero no hay dragado, hacen vías que a la final no terminan siendo útiles. O sea, si no hay una integración entre las obras que realizan con la finalidad que tiene o el rumbo que quieren tomar la ciudad. Y también puede haber una confusión entre los intereses de la ciudad y los intereses particulares de ellos. Eso también puede. Porque son gobernantes que están relacionados, por ejemplo, con la industria de la construcción. Uh-huh. Entonces ellos, todo lo que quieran hacer es cemento, independientemente de cemento para qué. ¿Sí? Okay. Entonces todo lo que les suene a ellos a obras, te lo van a vender como lo mejor, porque es a lo que ellos como particulares se dedican. Entonces eso también es otro aspecto que habría que revisar, hasta qué punto eso distorsiona y hasta qué punto, cómo podemos hacer nosotros como ciudad para tener una visión, una política, digamos, de Estado, por decirlo así, que no esté sesgada por el interés particular de quienes tienen el control político actualmente de la ciudad. Porque si es por ellos, aquí esto va a ser
pavimento hasta que... Y es full interesante porque, o sea, si uno lo ve desde afuera, uno creería que Barranquilla tiene las cosas súper claras. O sea, con esta idea de que en el 2020 la gente seguía pagando puntualmente sus impuestos, da una idea de entender de que el ciudadano sabe qué es lo que es la ciudad, hacia dónde va la ciudad, y tiene como ese compromiso de prefiero no comer, pero que mi distrito tenga los recursos necesarios. Pero en la realidad, digamos, nosotros que vivimos acá, parece que no, o sea, no hay claridad tampoco, o sea, la gente tampoco no tiene mucho control, tampoco no existe un mayor control político en qué se van los recursos. Yo creo que esta reactivación y este desarrollo de los préstamos que van haciendo ahora, a la final terminarán es como para impactar un poco en estadísticas del mercado laboral. Entonces algunas construcciones se empezarán a ejercer y eso aumentará a reducir tasas de desempleo, y se dirá que las cosas están funcionando bien. Y como vemos, pues creo que es tradicional con estas inversiones de construcción, disminuyen las tasas de desempleo por un momento mientras la obra termina, y la brecha queda más grande porque luego queda con un territorio del distrito súper modernizado, con gente que no tiene capacidades para acceder a ello ni habilidades. Por ejemplo, en Barranquilla las tasas de desempleo, si uno los analiza por nivel educativo, es muy curioso que entre la persona más nivel educativo tiene, mayor tasa de desempleo genera. De hecho, las personas que solamente han cursado primaria y secundaria son los de menor tasa de desempleo, mientras que aquellos que están en carreras profesionales son los de mayor tasa de desempleo. Entonces eso da un impulso a que... Esas estadísticas son de Barranquilla. Sí, del DANE. Pero eso también tiene que ver entonces con lo que decía Aguirre, que el fuerte de muchas de estos líderes de aquí de Barranquilla es o sea, esta... Es que daría el debate de si realmente es porque ellos desean que fuera la construcción, o si realmente es que un país que tienes, una ciudad que tienes así, donde digamos que mayormente se emplean personas de baja calidad de trabajo, ¿qué es lo mejor que puedes invertir? ¿Tu industria? ¿O será que es por falta de industria que esas personas de alto nivel no se contratan? Porque digamos que se podría leer también que precisamente como los de menor nivel educativo son los que más se contratan, pues hacer inversiones de construcción son más eficientes en el sentido de la ejecución. Okay. Pero lo que Aguirre dice es muy cierto, y es que a la final, ¿quiénes son los que dirigen esto? Es decir, para mí la respuesta siempre ha sido que son maximizadores de votos. Siempre. Entonces, de acuerdo a cómo la inversión le genera una rentabilidad en los votos, pues existe el incentivo para que lo hagan de esa manera. Sí. Dado que no existe como este control político, entonces una ciudad que ha generado tantas inversiones sin fruto, parece que no les cuesta nada. Es decir, no hay un costo político por tantas inversiones, y en parte eso también tiene que ver con la ciudadanía. Entonces, también en Barranquilla el mayor reto, yo creo, es con la parte ciudadana, que obviamente no existe un incentivo desde los entes gubernamentales para incentivar a la que tenga mayor control, porque, o sea, hasta el momento está funcionando bien. Sí, es que eso es lo que te iba a decir. Es que Barranquilla ha tenido un crecimiento exponencial en todo lo que tiene que ver con construcción, el sector de la construcción. Y vemos a grandes constructoras aquí y han tenido una transformación de la ciudad, incluso al norte, muy al norte. Vemos que edificios y centros comerciales, y eso es un crecimiento. Y es que es a eso lo que quería mencionarte, es que si de verdad es que estas personas están siendo empleadas es porque la demanda de personal para la construcción está muy alta, y hay poca industria para contratar personal capacitado, o por lo menos que ya ha terminado la universidad, o ya cursó la universidad o magíster, todo eso. Entonces no sé qué piensas, si es eso, toda esa inversión de estas constructoras también ha provocado esos indicadores se comporten así. Depende, es que también, digamos, lo que dice Aguirre es muy cierto, y es el tema de desindustrialización. Eso impacta bastante, realmente. O sea, el mundo en general parece que está migrando ya al sector terciario, y es ahí entonces donde realmente la cualificación hacia dónde va. Por ejemplo, Barranquilla tiene uno de los mejores indicadores de bilingüismo en el país, y a la final pues se está explotando en actividades de call center, que es una prestación de servicio
y es porque estas empresas encuentran como ese incentivo, es decir, hay un buen capital humano, en el caso de Barranquilla con el tema de bilingüismo, y dado que no están en nada, pues aprovechan para buscarlos y instalarse un poco acá. Digamos que eso de cierta manera teóricamente también es desarrollo, es decir, le mejora condiciones de vida, pero deja al distrito apuntándole a qué, apuntándole al suministro de talento humano que no es capaz de digamos, articular a su producción interna, y lo que hace es articularlo o sea, Barranquilla se estaría convirtiendo en una gigantesca bolsa de empleo, esperando que alguien llegue a contratar su capital humano, porque no tiene manera de articularlo, y en las inversiones que hace parece que solo articula al capital humano más bajo, de más baja cualificación. Entonces es bastante inquietante en ese sentido. Sí, y vemos que era lo que habíamos hablado después de que grabamos el podcast pasado, de que vemos personas que han terminado la universidad, físicos, químicos, todos ingenieros en todas estas empresas que se dedican al call center, y ahí se desperdicia todo ese conocimiento ya adquirido a través de estas personas, y ahí se van. Es que también ese tipo de industria no genera un valor agregado a la ciudad. O sea, solamente traen sus... O eso es lo que pienso yo, no sé ustedes qué consideran. Es una forma de la persona ganarse la vida, porque tiene que garantizar un ingreso para sobrevivir. Claro. Pero primero es un desperdicio, porque si son de universidad pública, el Estado, o sea, todos nosotros en nuestro conjunto invertimos un billete para que esa persona se formara en lo que se haya formado, si fue ingeniero, si fue médico, si fue lo que se haya formado. Bueno, aquí no hay medicina en la pública, entre otras cosas. Pero en lo que se haya formado hubo un gasto del Estado, y esa persona adquirió ese conocimiento y se supone que va a salir a la sociedad a aplicarlo, y con eso retribuirle un poco a la sociedad lo que la sociedad invirtió en él, pero resulta que no encuentra en dónde aplicarlo, entonces le toca ir a trabajar a un call center, que eso perfectamente lo pudo haber hecho con un curso de unos meses de inglés y de contact center. Entonces, desde el punto de vista de Estado es un desperdicio, desde el punto de vista personal del joven, del trabajador, también lo es, porque él siente, pues, uno, que desperdició muchos años de su vida quemándoselos de pronto al estudio, al esfuerzo de formarse, para salir a hacer algo que no fue lo que él estudió, y además que también invirtió un tiempo, un dinero, unos recursos familiares, todo eso en su carrera profesional. Entonces, desde el punto de vista del trabajador, también es un desperdicio. Y es un desperdicio desde el punto de vista de las empresas, que teniendo la posibilidad de un capital humano que pueden utilizar para unas tareas de mayor nivel, pues tenerlo ahí contestando llamadas. Entonces creo que por donde lo miremos es lamentable ese fenómeno. Claro. ¿Ya? Pero es lo que hay, ¿ya? Entonces ahí habría que entrar a mirar cuál sería la salida a esa situación. Alguien pudiera decir, no, lo que pasa es que hay muchos profesionales, entonces vamos a cerrar un poco universidades y que todo el mundo se quede a contestar llamadas. Esa sería la solución fácil, pero creo yo que no es la que traería progreso desde el punto de vista de una mirada del desarrollo. Entonces habría que ver es cómo hacemos nosotros teniendo todo ese cúmulo de trabajadores cualificados, y teniendo ahora un billete que supuestamente llegó y que va a servir para el progreso y todo de la ciudad, ¿cómo hacemos para conjugar esas dos cosas y poder obtener un buen desarrollo? Digamos, en el caso de que quisieran tomar estos recursos para fomentar industria, realmente digamos que la estrategia normalmente es generar como incentivos o generar espacios agradables para la inversión. Entonces lo que termina haciendo el distrito es generando más carretera, generando de pronto ampliación en algunas zonas francas, más establecimientos disponibles, como dando incentivos o beneficios para que las empresas terminen llegando acá. Pero no sé si es que hace falta un esfuerzo final o hace falta algo más, o tiene que haber alguna iniciativa pública para eso, porque digamos,
a esperar la respuesta del mercado, digamos del mercado internacional, de la industria, de venir a instalarse acá, pues parece que hasta el momento no ha funcionado. Porque realmente uno ve Barranquilla y, o sea, tiene buenas condiciones para fomentar la industria. Tiene sus zonas francas, tiene su puerto, tiene posiciones estratégicas, pero no es tan grande como de pronto uno esperaría que fuera. Incluso como el título de distrito industrial, uno esperaría que ocurriera, no es así tan grande. Entonces, la verdad, es algo muy, muy inquietante de pronto cómo se puede establecer de esa manera. Con respecto a la gente esta de los trabajadores de call center, la verdad, el único beneficio que yo veo esto a nivel distrito es que aumentan la demanda agregada, nada más. Y ya viendo si esa demanda agregada se suple con producción local o si son personas demandando servicios que también vienen de afuera. De pronto mejoran su calidad de vida porque ahora tienen streaming, ahora tienen Netflix, tienen plataformas, pero nada de eso es de acá. Entonces, parece que el distrito, lo que más le beneficia a eso es el tema de sus pagos tributarios, que por lo que ha mostrado la estadística es que no necesitas tener un buen empleo, no necesitas estar bien cualificado para que tu ciudad te pague puntualmente. Realmente yo estoy admirado con la capacidad de pago del barranquillero. O sea, ante todo, jamás podrán decir que Barranquilla es mala paga. Nunca. No, jamás. Electricaribe es que es la más mala. Producción, ¿cuántos minutos llevamos? 44 minutos. Ya creo que vamos a hablar ya hemos tocado varios puntos esenciales aquí. Sí. Me gustaría entonces, para finalizar, tocar un punto que como tres economistas quisiera aclararle a muchas personas que están estudiando esto y desean de pronto conocer un poco más de la carrera y demás. Y era el tema de ¿qué hace un economista? ¿Qué hace un economista? Definitivamente no hace lo que el lobo del Wall Street promete. Eso jamás ocurre. Pero yo creo que el economista pues tiene bastantes habilidades, sobre todo la diversidad que tienen tanto al sector público y sector privado. Sí. En el sector privado es bastante esencial un economista para la evaluación de proyectos. De hecho, como economistas, nosotros a través de la tarjeta profesional pues quedamos certificados para la valoración de proyectos y digamos que en muchos inversionistas, muchos empresarios pues requieren esta valoración de algún experto, es decir, ellos tienen un capital y muchas veces pues tienen incertidumbre de si realmente lo que voy a hacer me generará los rendimientos que yo espero. Y en parte en el sector privado pues el economista lo que ayuda mucho a esto, a hacer unas valoraciones y medir si realmente, digamos, sería un proyecto rentable o si no sería rentable. En el sector público yo diría que el aspecto principal es el apoyo a diferentes instituciones gubernamentales. Hay muchas funciones que puede realizar, pero yo creería que una de las más importantes y fundamentales es el tema de evaluación de políticas públicas. En los países, referenciándome a Colombia y al distrito en particular, creo que muchas veces uno escucha esto, lo que hablábamos precisamente ahora, de se hace inversión, se hace tal programa, se hace tal inyección de recursos para fomentar el desarrollo, pero queda como en la noticia inicial, más nunca se hace un seguimiento hasta la evaluación final, es decir, si realmente estas actividades generan algún impacto. Y los economistas tienen un papel muy importante ahí en evaluar si esas políticas cumplen sus objetivos o qué hacen. Adicional, pues como te digo, a la colaboración que tienen diferentes digamos entidades como lo son secretarías de Hacienda, y a nivel pues general pues ya instituciones mucho más grandes como lo que es el Banco de la República. Entonces en ese sentido. Ok, ¿qué piensas, Aguirre? Yo creo que la labor del economista lo podemos ver como yo digo, en mi opinión personal, en tres niveles. Okay. Uno es el economista, el que es el científico, ¿sí? El científico social, es decir, el man que se está pensando cómo funciona la sociedad y dice, bueno, funciona de esta forma, lo explica y lo modela y tiene la capacidad de, digamos, de desarrollar teorías o de criticar las teorías que existen o de entender muy bien las teorías que existen, que eso no es sencillo porque es una labor, digamos, que requiere
un desarrollo académico intelectual avanzado y también unos recursos, digamos, que le permitan desarrollar ciencia, ¿no? La ciencia no se desarrolla únicamente con la inteligencia de la persona, también se desarrolla con la investigación y todo. Las investigaciones requieren dinero, todas esas cosas. Y ese economista científico es el que no hay en Colombia, ¿sí? Ese man está en el Tecnológico de Massachusetts, sí. Está en Harvard, está en Oxford, está en China, está en los países desarrollados produciendo ciencia. Alemania. En Alemania. Nosotros aquí a duras penas lo que medio arañamos es las teorías que vienen de allá. Y lastimosamente es como una deuda que tenemos en América Latina de poder crear un pensamiento económico propio. Pero en eso no me voy a extender ahorita. El segundo nivel donde yo veo un economista es el economista que es político, el que llaman el hacedor de política. Entonces, el man que tiene la capacidad el poder político para poder decir, no, yo creo que hay que hacer esto, y toda la cháchara que estamos echando ahorita sobre el desarrollo de Barranquilla, poderla materializar. Y ese es como digamos, un segundo nivel. Eso tampoco es para todo el mundo porque tiene que tener recursos también. Y poder político, básicamente, ¿sí? Es decir, tiene que ser el presidente, tiene que ser el ministro, tiene que ser, ¿sí? El man que tiene la mayoría en el Congreso. Eso por ejemplo, Keynes lo desarrolló. Él era un man teórico científico, pero el man también era un hacedor de política, y ahorita lo veíamos también como estuvo en Bretton Woods, estuvo en varias partes asesorando a los ingleses qué hacer y qué no hacer en política. Y el tercer nivel ya es el economista como oficio, ¿sí? Que era lo que nos decía ahorita Jason. Es decir, nosotros los mortales de carne y hueso que nos tocó vivir en la periferia y que pudimos estudiar economía, ¿cómo nos vemos? ¿Sí? Okay. Y yo creo que sí, hay bastantes campos de acción, ¿sí? Lo que hace falta es eso, que haya como un motor en la economía que nos permita poder aportar en esos campos de acción. Es decir, si vamos a asesorar técnicamente la ejecución de proyectos, de inversiones, tienen que haber proyectos, tienen que haber inversiones, tienen que haber empresas que estén dispuestas incluso a pagar por eso, porque hay, por ejemplo, si hay muchas empresas que lo ven como un tema innecesario desde su visión de corto plazo, incluso consideran que esas son inversiones que aumentan costos y que eso se puede obviar. O generalmente no son como plazas muy abiertas, no es como que un empresario llega y dice, bueno, tengo un proyecto, voy a publicarlo en CompuTrabajo para ver qué economista me lo evalúa. Normalmente digamos que ya hay como unos referentes, entonces el recién economista egresado, competir contra eso, imposible, la verdad. De pronto uno termina asesorando como que el proyecto del primo, del hermano, del familiar, que en algunos casos pues no es que le guste pagar mucho porque lo ven como... Yo quisiera pues agregarle a todos estos dos comentarios que han tenido, es que estoy totalmente de acuerdo en el análisis que hacen de lo que nos dedicamos, pero es porque tenemos múltiples herramientas dentro de nuestra carrera. Tenemos la capacidad del análisis matemático y analítico, tenemos las econometrías, economía matemática, los cálculos que damos. Tuvimos un problema técnico entonces en aras de eso vamos a terminar con el podcast. Nos vemos en 8 días, o no sé, cuando se dé la oportunidad. Los dejamos, denle me gusta, compartir, comentar. Gracias.